En los confines más olvidados del territorio de Nuevo México, donde el viento susurraba historias de sangre y el sol castigaba sin piedad la tierra árida, vivía Esperanza Martínez, una joven de 19 años cuya belleza contrastaba con la crueldad de su destino. Desde su nacimiento, sus ojos color miel habían estado cubiertos por un velo de oscuridad, condenándola a vivir en las sombras de un mundo que nunca había contemplado. La familia Martínez, alguna vez próspera, había caído en desgracia tras la muerte del patriarca en un enfrentamiento con bandidos. Doña Soledad, madre de Esperanza, luchaba cada día para alimentar a sus 5 hijos menores mientras las deudas se acumulaban como buitres hambrientos sobre sus cabezas. La hacienda, antiguamente símbolo de su posición, se desmoronaba bajo el peso de la miseria. Era 1875, y los tiempos no perdonaban a las mujeres solas. El recuerdo del esplendor pasado solo servía para hacer más amarga la realidad presente. «Esperanza, ven aquí», llamó doña Soledad una mañana, su voz teñida de una determinación que heló la sangre de la joven. Esperanza se acercó guiándose por el sonido, sus manos extendidas levemente, rozando los muebles gastados que conocía de memoria. «¿Qué sucede, madre?», preguntó, percibiendo la tensión en el ambiente. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Esperanza sintió como su corazón se encogía anticipando la desgracia. «Don Augusto Mendieta vendrá esta tarde», anunció finalmente su madre. «Ha accedido a saldar nuestras deudas». Esperanza conocía a don Augusto por las conversaciones susurradas entre los sirvientes que quedaban. Un comerciante de 50 y tantos años, viudo y sin hijos, conocido por su crueldad con los indígenas y su fortuna amasada en negocios turbios. «¿Por qué vendría a ayudarnos?», preguntó Esperanza, aunque en su interior ya sabía la respuesta. «Porque le he ofrecido algo que desea», respondió su madre con voz quebrada. «A ti». Las palabras cayeron como latigazos sobre Esperanza. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. El terror se apoderó de ella, mientras su mente procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Me has vendido?», logró articular entre lágrimas. «No tenemos opción, hija. Tus hermanos necesitan comer y la hacienda está a punto de ser embargada. Don Augusto te tratará bien, tendrás comida y un techo. Soy tu hija, no ganado para ser vendido», gritó Esperanza, encontrando en su indignación una fuerza que desconocía. Doña Soledad sollozó amargamente, pero no cedió. «En este mundo, una mujer ciega no tiene futuro. Nadie te desposaría por amor. Al menos así, tu sacrificio salvará a esta familia». Las horas que siguieron fueron un infierno para Esperanza. Encerrada en su habitación, lloró hasta que sus ojos, aunque ciegos, ardían de dolor. Pensó en huir, pero ¿a dónde iría una joven ciega, sin recursos ni protección? La frontera era territorio de apaches hostiles, bandidos y todo tipo de peligros que harían de su fuga una sentencia de muerte. Al atardecer, el sonido de cascos anunció la llegada de don Augusto. Esperanza fue vestida con el único vestido decente que le quedaba, un traje azul pálido que había pertenecido a su madre en tiempos mejores. Sus largas trenzas negras fueron cepilladas hasta brillar, y sus mejillas pellizcadas para darles color. «Compórtate, hija», susurró doña Soledad guiándola hacia la sala. «Es nuestra única salvación». El olor a tabaco y whisky la golpeó antes incluso de entrar a la habitación. Don Augusto Mendieta tenía una presencia que llenaba el espacio, su voz grave resonando mientras discutía los términos del acuerdo con doña Soledad como si Esperanza no estuviera presente. «Es hermosa. Lo reconozco», dijo, acercándose para examinarla. «Pero ciega. Reduce considerablemente su valor. Su ceguera no afecta su belleza ni su capacidad para servir en su casa», argumentó doña Soledad. «Además, sabe leer con los dedos, gracias a la educación que recibió de las monjas». Don Augusto tomó la barbilla de Esperanza entre sus dedos ásperos, girando su rostro como quien inspecciona mercancía.
Ella se estremeció de repulsión, pero se mantuvo firme. Muy bien, pagaré vuestras deudas y os daré 100 pesos extra, decidió finalmente. La llevaré conmigo esta misma noche. Tengo negocios en Santa Fe, y no puedo demorarme. El destino de Esperanza quedó sellado con un apretón de manos y el tintineo de monedas cambiando de dueño. Sus hermanos pequeños, ajenos a la tragedia, jugaban en el patio trasero. Ni siquiera podría despedirse adecuadamente de ellos. Mientras reunían sus escasas pertenencias, Esperanza acarició por última vez las paredes de su habitación, memorizando cada grieta, cada textura. Aquí había sido feliz alguna vez. Aquí había soñado con un futuro diferente. Te escribiré, te lo prometo, dijo su madre entre lágrimas mientras la abrazaba. Y vendré a visitarte cuando pueda. Ambas sabían que eran promesas vacías. Santa Fe quedaba a días de viaje, y doña Soledad apenas podía mantener a sus otros hijos. Este adiós era definitivo. El viaje comenzó al anochecer. Esperanza fue subida a una carreta junto a otros bienes que don Augusto transportaba: pieles, alcohol y armas destinadas a comerciantes del norte. El comerciante cabalgaba adelante, mientras dos hombres armados custodiaban la mercancía. Para ellos, Esperanza era solo eso: otra mercancía. El camino era accidentado y peligroso. Durante el día el calor resultaba sofocante. Por las noches, el frío del desierto se colaba hasta los huesos. Esperanza permanecía silenciosa, alimentándose apenas con la comida que le ofrecían, perdida en la oscuridad que siempre había sido su compañera. Al tercer día de viaje, mientras acampaban cerca de un arroyo, Esperanza escuchó a los hombres hablar en voz baja. Don Augusto, los exploradores han reportado rastros de apaches en la zona, advirtió uno de ellos. Deberíamos desviarnos hacia el este. Tonterías, respondió el comerciante. Eso nos retrasaría 2 días. Los apaches no se atreverán a atacar hombres bien armados. Su arrogancia sería su perdición. Esa misma noche, mientras todos dormían, Esperanza fue la primera en percibir el peligro. Sus oídos, agudizados por su ceguera, captaron el sonido casi imperceptible de pisadas cautelosas acercándose al campamento. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se incorporaba en su improvisado lecho. ¿Quién anda ahí?, murmuró, sin obtener respuesta. Los ronquidos de don Augusto y sus hombres continuaban sin interrupción, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. Esperanza intentó despertarlos, pero antes de que pudiera alzar la voz, una mano firme cubrió su boca. El ataque fue rápido y letal. Los gritos de los hombres despertándose sobresaltados se mezclaron con el silbido de flechas cortando el aire nocturno. Esperanza, paralizada por el terror, solo podía escuchar la violenta sinfonía de la muerte a su alrededor. El choque de cuchillos, los disparos desesperados, los gemidos agónicos. Los apaches. Son los apaches. Fue lo último que escuchó gritar a don Augusto antes de que un golpe seco silenciara para siempre su voz. En medio del caos, Esperanza intentó huir, arrastrándose entre las piedras, guiada únicamente por su instinto de supervivencia. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Unas manos fuertes la sujetaron por los brazos, levantándola como si no pesara nada. Intentó luchar, pero era como enfrentarse a una montaña. Palabras en una lengua desconocida resonaron cerca de su oído. El miedo le impidió entender que no había agresión en aquella voz, sino curiosidad. El guerrero apache que la sostenía había notado algo peculiar en la forma en que ella miraba sin ver, en cómo sus manos se extendían buscando referencias en el espacio. Fue arrojada sobre un caballo y sintió como el jinete montaba tras ella. El galope frenético que siguió la desorientó completamente. Se aferraba con desesperación a las crines del animal, temiendo caer en cualquier momento. El viento azotaba su rostro, llevándose sus lágrimas. Cabalgaron durante lo que pareció una eternidad. Finalmente el paso del caballo se ralentizó, y Esperanza percibió sonidos de vida a su alrededor. Voces, risas de niños, perros ladrando. Habían llegado a un poblado apache.
Fue bajada del caballo sin ceremonia y conducida a través del campamento. Podía sentir las miradas clavadas en ella, los susurros que la seguían. El terror ante lo desconocido la paralizaba. Las historias que había escuchado sobre la crueldad de los apaches con sus cautivos regresaron a su mente con aterradora claridad. La empujaron dentro de un tipi y la dejaron sola. Esperanza se acurrucó en un rincón, abrazando sus rodillas contra su pecho, esperando lo peor. Las horas pasaron lentamente mientras intentaba comprender la magnitud de su situación. Había sido vendida como propiedad, solo para terminar como botín de guerra. ¿Qué destino podía ser más cruel? La entrada del tipi se abrió repentinamente. Esperanza se tensó, preparándose para cualquier atrocidad. Sin embargo, quien entró fue una mujer. A juzgar por sus pasos ligeros y el tintineo de adornos que la acompañaba, le habló en apache, y al no recibir respuesta, intentó con un español rudimentario. «Comer», dijo la mujer, colocando algo en las manos de Esperanza. «Tú comer». Era un cuenco con un guiso de carne y hierbas. El aroma despertó el hambre que Esperanza había olvidado sentir. Comió con cautela al principio, luego con avidez, mientras la mujer apache la observaba en silencio. Cuando terminó, la mujer tomó su rostro entre las manos estudiándolo detenidamente. Sus dedos callosos recorrieron los ojos de Esperanza con delicadeza. «Ciega», murmuró. «Tú no ver». «Sí», respondió Esperanza con voz trémula. «No veo». La mujer permaneció en silencio unos instantes como si estuviera tomando una decisión importante. «Nahimana», dijo finalmente, golpeándose el pecho. «Yo Nahimana». «Esperanza», respondió ella, imitando el gesto. Nahimana asintió y salió del tipi, dejando a Esperanza nuevamente sola con sus pensamientos. Aquella breve interacción había sembrado una diminuta semilla de esperanza en su corazón. Quizás no la matarían de inmediato. Los días siguientes transcurrieron en una rutina desconcertante. Esperanza permanecía en el tipi durante las mañanas, mientras Nahimana le traía comida y agua. Por las tardes, la mujer apache la guiaba por el campamento, enseñándole a orientarse. Esperanza pronto descubrió que Nahimana era la hermana del jefe del clan, lo que explicaba cierto respeto con el que los demás miembros la trataban. Una tarde, mientras caminaban juntas, Nahimana se detuvo abruptamente. Esperanza sintió cómo la tensión invadía el ambiente. «Él viene», dijo Nahimana. «Halcón nocturno». El nombre provocó un estremecimiento en Esperanza. Lo había escuchado murmurado con temor entre los otros miembros de la tribu. Halcón nocturno, el feroz guerrero que lideraba las incursiones más audaces contra los blancos. El hombre que la había capturado aquella noche fatídica. El sonido de pasos firmes se acercó. Esperanza podía sentir una presencia poderosa frente a ella. El silencio se extendió, pesado y cargado de significados que no podía descifrar. Finalmente, una voz profunda rompió la tensión. «La mujer que no ve», dijo en un español sorprendentemente fluido. «Nahimana dice que eres valiente». Esperanza alzó el rostro instintivamente hacia la voz. «No soy valiente», respondió. «Solo intento sobrevivir». Una risa grave, inesperadamente cálida, fue la respuesta. Eso es ser valiente entre los apaches. Sobrevivir cuando todo está en contra. Halcón nocturno, cuyo nombre apache era Gajate, había aprendido español de un cautivo años atrás. Había algo en la dignidad silenciosa de Esperanza que había despertado su curiosidad desde la noche del ataque. Una mujer ciega que viajaba con traficantes de armas. Una historia que no encajaba. «¿Por qué estabas con esos hombres?», preguntó directamente. La pregunta revivió la humillación que Esperanza había intentado enterrar. Con voz quebrada, relató su historia. La pobreza tras la muerte de su padre, la desesperación de su madre, la venta como si fuera ganado. A medida que hablaba, la rabia contenida emergía en su voz. Cuando terminó,
El silencio volvió a reinar. Esperanza podía sentir la mirada intensa de Gajate evaluándola, juzgándola quizás. Entre mi pueblo, dijo finalmente, una mujer ciega no sería vendida jamás. Podría ser la esposa de un guerrero, la madre de futuros guerreros. La ceguera es vista por algunos como un don de los espíritus. Ven lo que nosotros no podemos ver. Esperanza no supo qué responder a esas palabras que contradecían todo lo que le habían enseñado sobre su propia valía. ¿Qué será de mí ahora?, preguntó enfrentando la incertidumbre de frente. Ahora eres parte de la tribu, respondió Gajate. Nahimana te enseñará nuestras costumbres. Y cuando llegue el momento, decidirás tu camino. La integración de Esperanza en la vida cotidiana del campamento fue más fácil de lo que había imaginado. Con cada día que pasaba aprendía algo nuevo. Cómo orientarse por los sonidos y olores del lugar, cómo preparar las comidas tradicionales, cómo distinguir las diferentes hierbas medicinales por su textura y aroma. Nahimana resultó ser una maestra paciente y comprensiva. Bajo su tutela, Esperanza comenzó a entender el idioma apache, asimilando palabras y frases que mezclaba con su español natal. Pronto descubrió que sus manos, acostumbradas a moverse en la oscuridad, tenían una habilidad especial para el tejido. Sus cestas y mantas, con diseños intrincados que surgían de su imaginación, causaron admiración entre las mujeres de la tribu. «Es como si tus dedos pudieran ver», comentó una anciana llamada Liluye, la curandera del clan. «Los espíritus te han bendecido con manos que ven». La presencia de Gajate en su vida era intermitente pero significativa. El guerrero partía con frecuencia en expediciones de caza o reconocimiento, pero cuando estaba en el campamento, siempre encontraba tiempo para hablar con ella. Al principio, sus conversaciones eran breves, casi formales. Con el tiempo, se volvieron más profundas, más personales. Una tarde, mientras trabajaba en una cesta especialmente compleja, Esperanza sintió la presencia ya familiar de Gajate acercándose. «Tus manos crean belleza», comentó él, sentándose a su lado. «Me gustaría poder verla», respondió ella con una sonrisa triste. «Quizás ves más que cualquiera de nosotros», dijo él suavemente. «Ves el alma de las cosas». Con el paso de los meses, las estaciones cambiaron, y también cambió la relación entre ellos. Los pequeños regalos que Gajate comenzó a traerle de sus expediciones, plumas de águila especialmente suaves, piedras con texturas interesantes, semillas aromáticas, hablaban de un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Una noche, durante la celebración de la cosecha, Nahimana se acercó a Esperanza mientras todos bailaban alrededor del fuego. «Mi hermano te mira como un hombre mira a la mujer que desea como compañera», dijo sin rodeos. «Y creo que tú también lo sientes, aunque tus ojos no puedan verlo». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. No podía negarlo. A pesar de las enormes diferencias culturales, a pesar de su condición, había desarrollado sentimientos profundos por Gajate. Su voz, su presencia, la forma en que la respetaba y valoraba, habían derribado las barreras que ella misma había construido para protegerse. «¿Crees que es posible?», preguntó a Nahimana. «¿Una mujer ciega como yo con un guerrero como él?» «Entre nuestro pueblo», respondió Nahimana. «Los espíritus eligen los caminos más inesperados para enseñarnos. Quizás este es el camino que ellos han elegido para ustedes». 3 días después, Gajate la invitó a caminar junto al arroyo, lejos de las miradas curiosas del campamento. En aquel lugar tranquilo, tomó las manos de Esperanza y las colocó sobre su rostro, permitiéndole ver, por primera vez, las facciones que había imaginado durante tanto tiempo. Sus dedos recorrieron los contornos fuertes de sus pómulos, la línea recta de su nariz, la firmeza de su mandíbula, las cicatrices antiguas de batallas pasadas. «Ahora me ves», murmuró él cuando los dedos de Esperanza rozaron sus labios. «Siempre te he visto», respondió ella. «Con mi corazón». En ese momento, Gajate le habló de las tradiciones apache para el cortejo.
Un guerrero debía demostrar su valía ante la familia de la mujer, principalmente capturando caballos salvajes y demostrando que podía proveer para ella. Normalmente, el padre o hermano mayor de la mujer evaluaba si el pretendiente era digno. «No tengo familia aquí», dijo Esperanza con tristeza. «Tienes a Najimana», respondió Gajate. «Te ha tomado como hermana. Y está el Consejo de Ancianos, que también debe aprobar una unión tan inusual como la nuestra». La noticia de que el temido halcón nocturno pretendía tomar como esposa a la mujer ciega de los colonos causó revuelo en el campamento. Algunos lo veían como un signo de los tiempos cambiantes, otros como una traición a las tradiciones ancestrales. El Consejo de Ancianos, liderado por Keme, el chamán del clan, debatió largamente el asunto. «Ha sido tocada por los espíritus», afirmó Liluye, la anciana curandera. «Sus manos ven lo que nuestros ojos no pueden. Tiene el corazón de una apache, aunque su sangre sea de los colonos». Finalmente, el consejo decidió que el cortejo podía proceder según las tradiciones. Gahate debería demostrar su valía capturando al menos 6 caballos de calidad, y Esperanza debería pasar pruebas que demostraran su capacidad para vivir como una mujer apache, incluida la difícil tarea de aprender a montar. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Mientras Gahate partía con un grupo de guerreros a cumplir su misión, Esperanza se enfrentaba a sus propios desafíos. Lo más difícil, como había temido, fue aprender a montar a caballo. ¿Cómo orientarse? ¿Cómo mantener el equilibrio sin poder ver? Najimana eligió para ella una yegua mansa de paso suave. Los primeros intentos fueron desastrosos. Esperanza, aterrada ante la idea de caer sin ver el suelo, se aferraba con tanta rigidez que el animal se inquietaba, sintiendo su miedo. «El caballo es como una extensión de ti», le explicaba Najimana. «No necesitas verlo para sentirlo. Él verá por ti si confías en él». Tras días de práctica, Esperanza comenzó a desarrollar una conexión especial con la yegua. Se concentraba en la respiración del animal, en sus movimientos, en la tensión de las riendas. Poco a poco, el miedo fue cediendo ante una confianza nueva, una forma diferente de percibir el mundo. Una tarde, mientras practicaba junto al arroyo, percibió la presencia de alguien observándola. Era Liluye, la anciana curandera. «Lo estás haciendo bien», comentó. «Estás aprendiendo a ver con todo tu cuerpo, no solo con tus manos». «A veces pienso que no seré lo suficientemente buena», confesó Esperanza, «que nunca seré una verdadera apache». «Apache no se nace pequeña», respondió la anciana. «Apache se hace aquí». Tocó su corazón. «Y aquí», tocó su cabeza. «Yo también fui extranjera una vez. Fui cautiva de otra tribu antes de encontrar mi lugar entre los apaches como curandera. El camino no es fácil, pero si los espíritus te han traído aquí, es por una razón». Las palabras de Liluye dieron a Esperanza la fuerza que necesitaba. Con renovada determinación, se dedicó a superar todas las pruebas que se le imponían. Aprendió a identificar plantas medicinales por su aroma y textura, a preparar alimentos tradicionales, a cuidar de los niños del clan, a montar con creciente habilidad. Mientras tanto, a muchas leguas de distancia, Gahate y sus guerreros rastreaban una manada de caballos salvajes. La misión era peligrosa no solo por la naturaleza arisca de los animales, sino también porque el territorio estaba cada vez más patrullado por soldados americanos. Durante una noche junto al fuego, Noshi, un joven guerrero, expresó la duda que muchos compartían. «¿Por qué ella?», preguntó directamente. «Una mujer blanca, ciega». Gahate contempló las llamas antes de responder. «Cuando la capturamos, vi algo en ella que me intrigó. No era solo miedo lo que mostraba, sino dignidad, como si ya hubiera enfrentado la muerte muchas veces y no la temiera. Con el tiempo, he visto su fortaleza, su capacidad para adaptarse, para aprender, para crear belleza incluso desde su oscuridad». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas.
Durante años he luchado contra los blancos buscando venganza por los míos que han caído. Pero Esperanza me ha enseñado que no todos son nuestros enemigos. Algunos son víctimas, como nosotros, de la codicia y la crueldad de unos pocos. Ella ha cambiado mi forma de ver el mundo. Quizás algún día, apaches y blancos puedan vivir en paz. Al amanecer del día siguiente, divisaron la manada que buscaban. Con la habilidad nacida de años de experiencia, Gajate y sus hombres ejecutaron un plan para separar a varios ejemplares del grupo principal. Tras una intensa persecución, lograron capturar 8 caballos, 6 sementales fuertes y 2 yeguas elegantes. Un regalo digno de un gran jefe, comentó Noshi, admirando los animales. No busco ser grande a los ojos de los hombres, respondió Gajate, solo digno a los ojos de una mujer que ve con el corazón. El regreso al campamento coincidió con la finalización del período de prueba de esperanza. La tarde en que los guerreros fueron avistados en el horizonte, ella estaba demostrando sus habilidades culinarias ante las mujeres del clan, preparando un guiso tradicional enriquecido con hierbas medicinales. Cuando Gajate desmontó, el silencio cayó sobre la multitud reunida. Según la tradición, presentó primero su ofrenda ante el Consejo de Ancianos, luego ante Najimana como representante familiar de Esperanza, y finalmente, ante la propia Esperanza. Te ofrezco estos animales como prueba de mi valía, dijo en voz alta para que todos escucharan. Pero te ofrezco algo más importante, mi corazón y mi vida, para caminar juntos bajo el mismo cielo, viendo el mundo a través de los ojos del otro. Esperanza, siguiendo las instrucciones recibidas, extendió sus manos para tocar al caballo que Gajate le presentaba, una yegua de pelaje suave como la seda. Acepto tu regalo, respondió con voz clara. Y te ofrezco lo único que poseo, mis manos para crear belleza, mis oídos para escuchar tus palabras, y mi corazón para amar lo que no puedo ver, pero puedo sentir. Keme, el chamán, alzó los brazos hacia el cielo. Los espíritus han hablado a través de estos dos, declaró. Su unión está bendecida. Que se prepare la ceremonia nupcial para la próxima luna llena. Aquella noche, mientras el campamento celebraba, Gajate y Esperanza encontraron un momento de intimidad junto al arroyo que se había convertido en su lugar especial. Tuve miedo de no volverte a escuchar, confesó ella. Cada día que estuviste lejos fue como regresar a la oscuridad que conocía antes. Gajate acarició su rostro con ternura. Siempre volveré a ti, prometió. Eres mi luz, el hogar al que mis pasos siempre regresarán. Bajo la luna creciente, sellaron su promesa con un beso que trascendía las barreras de sus mundos tan distintos, uniendo sus destinos en uno solo. Los preparativos para la ceremonia nupcial comenzaron con intensidad. Najimana, como guía y hermana adoptiva de Esperanza, se encargaba de instruirla en los rituales y su significado. El matrimonio apache no es solo la unión de 2 personas, explicaba mientras trabajaban en la confección del vestido ceremonial. Es la unión de 2 espíritus que caminarán juntos en esta vida y más allá. El vestido era una obra maestra de artesanía. Hecho con piel de venado suave, estaba decorado con cuentas de colores y pequeños cascabeles que tintineaban con cada movimiento. Esperanza participaba activamente en su creación, sus manos añadiendo intrincados diseños. ¿Cómo es el vestido?, preguntó a Najimana. Najimana tomó sus manos y las guió por la prenda. Es del color de la tierra al amanecer, con cuentas azules como el cielo y blancas como las nubes. Los cascabeles representan las estrellas, guías en la oscuridad. Mientras las mujeres se ocupaban de estos preparativos, Gajate y los demás hombres organizaban la cacería ceremonial. Según la tradición, el novio debía demostrar una última vez su capacidad para proveer, trayendo suficiente carne para alimentar a todos los invitados al festín nupcial. La víspera de la partida, Gajate buscó a Esperanza junto al arroyo. Mañana partimos, anunció sentándose a su lado. Estaremos fuera 4 días. 4 días.
repitió ella, tomando su mano. Los contaré uno a uno esperando tu regreso. Hubo un momento de silencio, hasta que Gahate habló. Hay algo que debo decirte. Entre nuestro pueblo, cuando una pareja se une, la mujer suele ir a vivir con la familia del hombre. Sin embargo, cuando el hombre es un guerrero como yo, sin padres vivos, la tradición dicta que debemos formar nuestro propio hogar. ¿Dónde viviremos entonces?, preguntó Esperanza. He estado construyendo un lugar para nosotros, respondió Gahate. Está a cierta distancia del campamento principal, cerca de este mismo arroyo que tanto te gusta. Es pequeño, pero con el tiempo lo ampliaremos. La idea de un hogar propio llenó a Esperanza de emoción. Hasta ese momento, su vida había estado marcada por pérdidas, su vista desde el nacimiento, su padre, su hogar cuando fue vendida. Ahora ganaba un compañero, un pueblo que la respetaba, y pronto, un hogar. ¿Puedo conocerlo?, preguntó con entusiasmo. Te llevaré cuando regrese de la cacería, prometió Gahate. Quiero que sea perfecto antes de que lo veas con tus manos. La mañana siguiente, Esperanza observó la partida de los cazadores. Antes de partir, Gahate se acercó a ella y colocó algo en su palma. Una pequeña piedra pulida, con textura que recordaba a la piel de un melocotón. Para que me recuerdes, dijo simplemente, antes de montar y unirse al grupo. Durante los 4 días que duró la ausencia de los cazadores, Esperanza dividió su tiempo entre los preparativos nupciales y sus responsabilidades en el clan. Su habilidad para identificar plantas medicinales la había convertido en ayudante de Liluye, la curandera. Tu ceguera es un don para este trabajo, comentó Liluye. Dependes de tus otros sentidos de una manera que los demás no pueden entender. Sientes la energía de las plantas, su esencia vital. El 4.º día, los cazadores regresaron victoriosos. La cacería ha sido un éxito, anunció alguien. Traen 2 bisontes y varios venados. Gahate buscó a Esperanza entre la multitud. He cumplido mi promesa, dijo él. La tribu tendrá un festín digno de nuestra unión. Y yo he cumplido la mía, respondió ella sonriendo. He contado los días uno a uno. Esa noche, Gahate cumplió su segunda promesa, llevando a Esperanza al hogar que había construido. Tomándola de la mano, la guió a través de senderos alejados del poblado. Hemos llegado, anunció finalmente. Este es nuestro hogar. Tomó las manos de Esperanza y las colocó sobre una estructura. Ella recorrió con sus dedos la entrada de un tipi, notando diferencias sutiles. Es más grande que los tipis comunes, observó, y la piel es más gruesa. Lo he construido para resistir el invierno, explicó Gahate con orgullo. Y es más espacioso porque quiero que tengas un lugar amplio para tu telar. La guió alrededor de la estructura, permitiéndole explorar cada detalle. El área para el fuego, las pieles que cubrían el suelo, los soportes para colgar pertenencias. Junto al tipi había un pequeño cobertizo y un corral para los caballos. Y lo mejor, añadió Gahate, es que estamos junto al arroyo. Puedes escucharlo desde aquí. Efectivamente, el murmullo del agua era más claro que nunca. Esperanza se dejó envolver por el sonido, sintiendo una paz que pocas veces había experimentado. Es perfecto, susurró emocionada. Nunca imaginé tener un lugar así. Regresaron al campamento cuando las estrellas ya cubrían el cielo. Según la tradición, no volverían a verse hasta la ceremonia. Esta última noche como soltera, Esperanza la pasaría con Najimana y las demás mujeres, recibiendo consejos y preparándose espiritualmente. El alba del día de la boda trajo consigo una actividad frenética. Esperanza fue sometida a rituales de purificación. Un baño con agua infusionada con hierbas, fumigaciones con hierbas sagradas, oraciones y cantos. El matrimonio no es solo la unión de 2 cuerpos, explicaba Liluye mientras aplicaba pinturas ceremoniales en el rostro de Esperanza. Es la fusión de 2 almas, 2 historias que se entrelazan para formar una nueva.
Las pinturas faciales tenían significados específicos: líneas rojas para la pasión, puntos blancos representando las estrellas guía, círculos azules para la fidelidad. Aunque Esperanza no podía ver los colores, sentía la textura de cada pigmento y entendía su importancia simbólica. El vestido ceremonial fue colocado sobre su cuerpo con reverencia. Las mujeres cantaban mientras la vestían, canciones antiguas sobre el ciclo de la vida, la fertilidad, la armonía. «Estás hermosa», declaró Nahimana cuando terminaron. «Tu belleza hará que el corazón de mi hermano se detenga». La ceremonia comenzó al mediodía. Guiada por Nahimana, Esperanza fue conducida al centro del campamento, donde se había despejado un círculo amplio. Podía percibir la presencia de toda la tribu, el olor del fuego ceremonial, el sonido de los tambores. Gajate esperaba en el lado opuesto del círculo, acompañado por Keme, el chamán del clan. Vestía sus mejores galas de guerrero, una camisa de piel decorada con cuentas y plumas, pantalones de cuero con flecos, mocasines bordados. Keme alzó los brazos para imponer silencio. «Hoy», comenzó con voz solemne, «bajo la mirada del Gran Espíritu y los ojos de nuestros ancestros, unimos a estos dos seres en el camino sagrado del matrimonio. Gajate, guerrero valiente de nuestro pueblo, y Esperanza, la mujer que ve con las manos, han elegido caminar juntos por el sendero de la vida». El ritual combinaba elementos tradicionales apaches con adaptaciones para incluir el origen de Esperanza. Keme invocó a los espíritus de los 4 puntos cardinales. Luego, Nahimana y Noshi presentaron ofrendas simbólicas: pieles, alimentos, hierbas medicinales. Llegó entonces el momento más importante. Gajate y Esperanza fueron guiados al centro del círculo. Keme tomó sus manos derechas y las unió. «Estas manos trabajarán juntas», declaró. «Construirán un hogar, cuidarán de los hijos que vendrán, se sostendrán en los momentos difíciles». Luego unió sus manos izquierdas. «Estos corazones latirán como uno solo», continuó. «Compartirán alegrías y penas, sueños y miedos, victorias y derrotas». Finalmente, tomó una manta y la envolvió alrededor de ambos. «Ahora son uno», pronunció. «Lo que los espíritus han unido, que ningún hombre los separe». Los tambores estallaron en un ritmo jubiloso. La tribu se unió en un canto de celebración, mientras la pareja, envuelta en la manta, giraba lentamente en el sentido del sol. Este baile simbolizaba su primer acto como pareja casada. El festín que siguió fue legendario. La carne de los bisontes y venados había sido preparada de diversas formas. Había también panes de maíz, frutas silvestres y una bebida fermentada de tunas reservada para grandes ocasiones. Durante la celebración, Esperanza percibió un cambio en la actitud de la tribu hacia ella. Ya no era la cautiva ciega, ni la protegida de Nahimana. Ahora era la esposa de Gajate, un miembro pleno del clan. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación. Establecieron rutinas, aprendieron a convivir, descubrieron nuevas facetas el uno del otro. Para Esperanza, la relativa soledad de su nuevo hogar era un cambio significativo. Sin embargo, la cercanía del arroyo se convirtió en su ancla cuando Gajate debía ausentarse. «El agua tiene muchas voces», le dijo a Gajate una tarde. «A veces canta, a veces susurra secretos, a veces parece reír». Gajate, que nunca había pensado en el arroyo de esa manera, comenzó a escucharlo con nuevos oídos. Era una de las formas en que Esperanza le enseñaba a percibir el mundo diferente. Como guerrero y cazador, Gajate continuaba participando en expediciones de caza y ocasionalmente en incursiones defensivas. Estas ausencias eran difíciles para Esperanza, que contaba los días hasta su regreso. Por su parte, Esperanza estableció su propio ritmo de actividades. Las mañanas las dedicaba a tareas domésticas. Por las tardes, trabajaba en su telar, creando cestas y tejidos que eran cada vez más solicitados. Sus diseños, únicos y complejos, habían adquirido valor no solo como objetos funcionales, sino como obras de arte.
3 veces por semana bajaba al campamento principal para ayudar a Liluye con la preparación de medicinas. «Tus manos tienen memoria», comentó Liluye un día. «Recuerdan lo que han tocado, comprenden su esencia. Es un don raro». Una tarde, mientras regresaba del campamento principal con una cesta de hierbas, Esperanza se detuvo al percibir un sonido inusual. Pasos de caballo, demasiado pesados para ser de un caballo apache. Su corazón se aceleró con alarma. Rápidamente, se ocultó entre los arbustos. Los pasos se acercaban acompañados por voces masculinas que hablaban en inglés. «Esta zona está demasiado cerca del territorio apache», decía una voz grave. «Deberíamos regresar al fuerte». «El capitán ordenó explorar hasta el arroyo», respondió otra voz. «Si encontramos señales de asentamientos, debemos reportarlo». Esperanza contuvo la respiración. Los soldados estaban a pocos metros de donde ella se escondía. Si avanzaban más, descubrirían el sendero que llevaba a su hogar. Con el corazón martilleando, evaluó sus opciones. La seguridad de toda la tribu, de Gájate, estaba en juego. Tomando una decisión arriesgada, Esperanza emergió de su escondite, avanzando hacia los soldados con paso vacilante. Fingiendo desorientación, llamó en español. «¡Ayuda! Por favor, ayuda!». Los caballos relincharon. Esperanza escuchó armas siendo desenfundadas. «¡Alto ahí!», ordenó la voz grave. «¿Quién eres?». «Me llamo Esperanza Martínez», respondió ella manteniendo su expresión perdida. «Me perdí... mi familia. Íbamos a Santa Fe», dejó que su voz se quebrara, interpretando el papel de una mujer desorientada. Extendió las manos frente a ella, asegurándose de que notaran su ceguera. «Es ciega, sargento», comentó la voz más joven con tono compasivo. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó el sargento. «Estamos a días de cualquier asentamiento». Esperanza había preparado una historia, mezclando verdad y mentira. «Nuestra caravana fue atacada. Escuché gritos, disparos. Mi esposo me dijo que corriera. He estado vagando, bebiendo del arroyo, comiendo bayas». Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran reales, aunque por razones diferentes a las que los soldados imaginarían. «¿Hacia dónde estaba tu caravana?», preguntó el soldado más joven. Esperanza señaló en dirección opuesta al campamento apache. «Por allá, creo. Ya no estoy segura». «Debemos llevarla al fuerte», decidió el sargento. «No podemos dejarla aquí». Esperanza sintió pánico. Si la llevaban al fuerte, ¿cómo regresaría? ¿Cómo advertiría a Gájate del peligro? «¿Podrían buscar primero a mi familia?», suplicó. «Quizás algunos sobrevivieron». «No podemos explorar ahora», respondió el sargento. «Te llevaremos al fuerte y enviaremos una patrulla mañana». El soldado más joven la ayudó a subir a su caballo. El viaje al fuerte fue una agonía para ella. Cada paso del caballo la alejaba de su hogar, de Gájate. Mientras tanto, Gájate regresaba de una expedición de caza. Al encontrar su hogar vacío, sintió un escalofrío de premonición. Las hierbas a medio preparar, la comida sin terminar indicaban que Esperanza había salido y esperaba volver pronto. Siguió sus rastros hasta descubrir las marcas de cascos cerrados. Soldados. Rastreando cuidadosamente reconstruyó lo sucedido. Esperanza ocultándose, luego emergiendo voluntariamente, siendo llevada a caballo. No había señales de lucha. Con el corazón pesado pero la mente clara, Gájate regresó al campamento principal para reunir un consejo de guerra. Su esposa estaba en manos del ejército americano, y él haría lo necesario para recuperarla. En el fuerte Bowie, Esperanza fue tratada con amabilidad cautelosa. Al amanecer, una enfermera le traía desayuno. Luego era visitada por el médico. A media mañana, el capitán Robert Anderson venía a interrogarla sobre el supuesto ataque a su caravana. «Mi esposo era comerciante», explicaba. «Viajábamos de Mesilla a Santa Fe con mercancías. Éramos 5 carros, 12 personas en total. ¿Recuerda cuántos atacantes eran? ¿Eran apaches?», preguntaba el capitán.
Esperanza fingía dificultad para recordar. Todo fue muy confuso. Gritos, disparos. Mi esposo me escondió. Oí voces en un idioma extraño. Podría ser apache, no estoy segura. Esta ambigüedad era deliberada. Si confirmaba que fueron apaches, podría provocar represalias contra la tribu. Si lo negaba, despertaría sospechas. Las tardes eran más tranquilas. Le permitían moverse por un pequeño patio, siempre acompañada por Marta, una enfermera mayor. Al quinto día, Esperanza hizo un descubrimiento crucial. Mientras caminaba con Marta, un soldado se acercó apresuradamente. Señora Marta, el coronel Pierce acaba de llegar con la caravana de suministros. El doctor Henderson requiere su ayuda urgente. Marta dudó, reacia a dejar sola a Esperanza. «Puedo esperar aquí», ofreció Esperanza. «No me moveré». Tan pronto como Marta se alejó, Esperanza agudizó sus oídos. La llegada de suministros significaba movimiento, confusión, oportunidades. Escuchó con atención las indicaciones que los soldados se daban, construyendo un mapa mental del fuerte. Esa noche, en la soledad de su habitación, Esperanza tomó una decisión. Escaparía la noche siguiente, aprovechando la confusión. Había memorizado la ruta hacia los establos y sabía que podría orientarse de regreso siguiendo el arroyo. Lo que Esperanza no podía saber era que Gajate y un pequeño grupo de guerreros apaches ya estaban acercándose al fuerte, preparando una misión de rescate. Noshi, el joven guerrero que una vez había cuestionado la elección de esposa de Gajate, ahora se encontraba a su lado. «Tu esposa demostró gran valor», había dicho durante el consejo de guerra. «Si se entregó voluntariamente a los soldados, fue para protegernos. Merece que arriesguemos nuestras vidas por ella». La noche del sexto día, mientras Esperanza se preparaba para su intento de fuga y Gajate se acercaba sigilosamente al fuerte, una tormenta comenzó a formarse. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban. En su habitación, Esperanza interpretó la tormenta como un presagio. Las tormentas siempre habían marcado momentos significativos en su vida. Esperó pacientemente hasta escuchar el cambio de guardia de medianoche. La lluvia caía con fuerza, un aliado inesperado que ahogaría el sonido de sus movimientos. Cuando todo quedó en silencio, se deslizó fuera de la cama. Había escondido un pequeño cuchillo que había logrado sustraer de su bandeja de comida. Descalza para no hacer ruido, se movió hacia la puerta, la abrió con cuidado y entró al pasillo. Mientras tanto, Gajate y sus hombres habían llegado a los límites del fuerte. La tormenta complicaba su plan original. La distracción mediante fuego ya no sería efectiva bajo la lluvia. Improvisando, decidieron utilizar la tormenta misma como cobertura. Dentro del fuerte, Esperanza había llegado al patio exterior cuando escuchó un grito de alarma. «Intrusos en el perímetro este. A las armas». El corazón le dio un vuelco. Su instinto le decía que Gajate estaba cerca. El fuerte cobró vida repentinamente. Soldados corriendo, órdenes gritadas, el sonido metálico de armas. Esperanza se apretó contra la pared intentando hacerse invisible. Un relámpago iluminó el patio, y en ese instante, Gajate, que había logrado saltar el muro, vio a Esperanza acurrucada contra la pared. Gajate emitió un suave silbido, un sonido que había usado muchas veces para llamar la atención de Esperanza en el bosque. Esperanza captó el sonido inmediatamente. Era inconfundible. Gajate estaba aquí, había venido por ella. Orientándose por el sonido, comenzó a moverse cuidadosamente en esa dirección. «Esperanza», susurró él cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Gajate, sabía que vendrías». Él tomó su mano, guiándola rápidamente hacia el muro este, donde Noshi esperaba con una cuerda. La lluvia caía con furia, dificultando la visibilidad de los soldados. En ese momento, un soldado apareció frente a ellos. Antes de que pudiera gritar, Gajate lo silenció con un golpe. Pero el ruido alertó a otros soldados. «Allí, un apache, y tiene a la mujer ciega». La voz del sargento Miller resonó en la noche.
Esperanza reconoció la voz del hombre que la había encontrado en el bosque. «No me está secuestrando», gritó desesperadamente. «Voy con él por voluntad propia». Sus palabras se perdieron entre el estruendo de un trueno. Gahate la tomó en brazos y corrió hacia el muro, donde Noshi ya había asegurado la cuerda. «Sube tú primero», ordenó a Esperanza, ayudándola a encontrar la cuerda. Esperanza se aferró a la cuerda con determinación. Las manos fuertes de Noshi la recibieron en la parte superior del muro. Gahate comenzó a subir justo cuando los primeros disparos resonaban en el patio. Las balas silbaban cerca, incrustándose en la madera del muro. «¡No disparen!», gritaba el capitán Anderson. «La mujer está allí». Pero no todos los soldados escucharon la orden. Gahate alcanzó la cima justo cuando una bala rozaba su brazo. «¡Estás herido!», exclamó Esperanza percibiendo su dolor. «No es nada», respondió él. «Tenemos que llegar a los caballos». El resto de los guerreros apaches esperaban con los caballos a poca distancia, manteniendo a raya a los soldados que intentaban salir por la puerta principal. En cuanto vieron a Gahate con Esperanza, iniciaron la retirada planificada, dividiéndose en múltiples direcciones para confundir a sus perseguidores. Gahate montó con Esperanza frente a él, protegiéndola con su cuerpo mientras cabalgaban a toda velocidad hacia las montañas. La lluvia dificultaba su huida, pero Gahate conocía cada sendero oculto de ese territorio. Cabalgaron durante horas, cambiando de dirección frecuentemente. Solo cuando estuvieron profundamente internados en territorio apache, permitieron una breve pausa para descansar. Con movimientos precisos, Esperanza limpió la herida de Gahate, aplicó hierbas para prevenir la infección y vendó su brazo. «Lamento haberte puesto en peligro», dijo mientras trabajaba. «Intentaba proteger al clan manteniéndome lejos de los soldados». Gahate tomó su rostro entre sus manos. «Hiciste lo que creíste correcto. Yo habría hecho lo mismo. Pero no vuelvas a apartarte de mí. Somos uno ahora. Enfrentamos los peligros juntos». Cuando finalmente llegaron a su tipi junto al arroyo, Esperanza sintió que algo dentro de ella se relajaba por primera vez en días. El familiar murmullo del agua, el olor a pino, la suave textura de las pieles. Estaba en casa. Esa noche, recostados juntos bajo las mantas, Esperanza relató a Gahate todo lo ocurrido, su encuentro con los soldados, su decisión de dejarse capturar para alejarlos del campamento, sus días en el fuerte, su plan de escape. «Fuiste valiente y astuta», reconoció Gahate. «Pero los soldados ahora saben que hay una mujer blanca ciega viviendo con los apaches. Esto podría traer problemas». «¿Crees que vendrán a buscarme?», preguntó Esperanza preocupada. «Es posible. Pero no aquí, no directamente. Buscarán en los campamentos principales en los lugares conocidos. Este hogar nuestro sigue siendo secreto». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, ambos sabían que algo había cambiado. La línea invisible que separaba sus dos mundos se había vuelto más tenue. Los eventos de esos días habían demostrado que, por mucho que intentaran construir una vida separada y en paz, el conflicto entre apaches y blancos inevitablemente los alcanzaría. «Tendremos que ser más cautelosos», dijo Esperanza. «Quizás debamos considerar trasladarnos más al norte, más lejos de los asentamientos y fuertes». Gahate acarició su cabello en silencio, pensativo. La idea de alejarse de su territorio ancestral era dolorosa, pero la seguridad de Esperanza estaba por encima de todo. «Lo consideraremos», respondió finalmente. «Pero primero debemos recuperarnos y planificar cuidadosamente». Esperanza asintió. El futuro era incierto, lleno de peligros potenciales. Pero mientras estuvieran juntos, enfrentarían lo que viniera con la misma determinación y coraje que habían demostrado hasta ahora. Los meses siguientes al rescate trajeron una tranquilidad tensa al hogar de Gahate y Esperanza. El invierno se aproximaba con rapidez, y la pareja utilizaba este tiempo para fortalecer su refugio y prepararse para los meses fríos que se avecinaban. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente calma,
Ambos sabían que el incidente en el fuerte había cambiado irrevocablemente su situación. Gahate había reforzado las defensas de su hogar, construyendo rutas de escape adicionales y estableciendo señales de alarma con otros miembros del clan. Sus expediciones de caza se habían vuelto más cautelosas, y siempre dejaba a uno de sus guerreros más confiables vigilando los alrededores cuando debía ausentarse. Los soldados han aumentado sus patrullas, informó Noshi durante una de sus visitas. Ya no se conforman con explorar el territorio conocido, están adentrándose en zonas que nunca habían pisado. Esperanza, que cosía una manta junto al fuego, detuvo sus movimientos. Sus manos, siempre sensibles a los cambios en el ambiente, habían percibido la tensión creciente en Gahate durante las últimas semanas. ¿Han encontrado algo?, preguntó con voz calmada, aunque su corazón se aceleró. Rastros de nuestros campamentos de caza estacionales, respondió Gahate. Nada que los lleve directamente aquí, pero cada día se acercan más a nuestras rutas tradicionales. La preocupación por la seguridad no era el único cambio en sus vidas. Esperanza había comenzado a experimentar sensaciones extrañas en su cuerpo, náuseas matutinas, una sensibilidad inusual a ciertos olores, y una fatiga que no podía atribuir a sus actividades diarias. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el aroma de la carne asándose la golpeó con tal intensidad que tuvo que salir corriendo del tipi para vomitar junto al arroyo. Gahate, alarmado, la siguió inmediatamente. ¿Qué te sucede?, preguntó, sosteniéndola mientras se recuperaba. ¿Estás enferma? Esperanza se incorporó lentamente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Una sospecha había comenzado a formarse en su mente, pero no se atrevía a expresarla en voz alta todavía. No lo sé, respondió. Quizás debería consultar con Liluye. Esa misma tarde, acompañada por Gahate, Esperanza visitó a la anciana curandera en el campamento principal. Liluye la examinó con sus manos expertas, haciendo preguntas sobre sus síntomas y cambios recientes en su cuerpo. ¿Cuándo fue tu último sangrado de luna?, preguntó la anciana con una sonrisa conocedora. Esperanza calculó mentalmente, y su rostro se iluminó con una mezcla de asombro y alegría. Hace más de 2 lunas, murmuró. ¿Crees que...? Llevas vida en tu vientre, pequeña, confirmó Liluye. Los espíritus han bendecido tu unión con Gahate con el don más sagrado. Gahate, que había estado esperando ansioso fuera del tipi de la curandera, se quedó sin palabras cuando Esperanza le comunicó la noticia. Por un momento, el guerrero temido por los colonos y respetado por su pueblo, se transformó en un hombre vulnerable, abrumado por la emoción. ¿Un hijo?, susurró, tomando las manos de Esperanza entre las suyas. ¿Vamos a tener un hijo? Sí, respondió ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Un hijo que será mitad tuyo, mitad mío, mitad apache, mitad español. Gahate la estrechó en sus brazos, incapaz de contener su alegría. Pero junto con la felicidad, llegó también una nueva dimensión de preocupación. Ya no se trataba solo de proteger a Esperanza, ahora tenían que salvaguardar el futuro de su hijo. Tenemos que marcharnos, dijo Gahate esa noche mientras contemplaban el fuego en su hogar. No podemos criar a nuestro hijo bajo la constante amenaza del ejército. Esperanza acarició inconscientemente su vientre a un plano. ¿A dónde iríamos?, preguntó. Este lugar es tu hogar, tu territorio ancestral. Mi territorio ancestral se está encogiendo cada día, respondió Gahate con amargura. Los blancos construyen pueblos donde antes cazábamos. Establecen fuertes donde nuestros padres fueron enterrados. Si nos quedamos, nuestro hijo crecerá en medio de una guerra constante. Durante las siguientes semanas, Gahate exploró discretamente las posibilidades de reubicación. Consultó con otros jefes apaches, buscó información sobre territorios más al norte donde la presencia militar era menor, evaluó rutas de viaje que minimizaran el riesgo de encuentros con patrullas.
Las noticias que recibía no eran alentadoras. El ejército americano había intensificado sus operaciones en toda la región. Los apaches estaban siendo empujados hacia reservaciones cada vez más pequeñas, y aquellos que se resistían enfrentaban campañas militares implacables. Cochise está considerando negociar con los americanos, informó Noshi durante una reunión del consejo. Dice que la resistencia continua solo traerá más sufrimiento a nuestro pueblo. Cochise es un gran jefe, respondió Gajate. Pero yo no puedo llevar a mi familia a una reservación. No puedo enseñar a mi hijo a vivir como un prisionero en su propia tierra. Una alternativa inesperada llegó a través de Liluye. La anciana curandera había estado en contacto con una red de comerciantes mexicanos que mantenían relaciones pacíficas tanto con los apaches como con algunos colonos americanos. Estos hombres conocían rutas seguras hacia el sur, hacia territorio mexicano donde algunas comunidades apaches habían encontrado refugio. Miguel Herrera es un hombre honrado, explicó Liluye. Ha ayudado a varias familias apaches a cruzar la frontera. Dice que hay valles en Sonora donde pueden vivir en paz, lejos de los soldados americanos. Kaate escuchó la propuesta con interés creciente. México representaba una oportunidad de comenzar de nuevo, de criar a su hijo en un ambiente donde su herencia mixta no fuera vista como una amenaza por ninguno de los dos lados del conflicto. ¿Qué opinas tú?, preguntó a Esperanza esa noche. Sería dejar todo lo que conoces, aventurarnos en un territorio completamente desconocido. Esperanza reflexionó largo tiempo antes de responder. La idea de alejarse de la única estabilidad que había conocido desde que fue capturada la aterraba, pero cuando imaginaba a su hijo creciendo en medio de la violencia constante, su elección se volvía clara. Si tú crees que es lo mejor para nuestra familia, te seguiré, respondió finalmente. ¿Pero qué hay de Najimana? ¿De la tribu? Son tu familia también. Najimana comprenderá, dijo Gajate. Ella misma ha hablado de la posibilidad de mudarse más al sur con algunas de las familias más jóvenes. En cuanto a la tribu, un hombre debe hacer lo que es mejor para su esposa y su hijo. Los lazos de sangre no se rompen con la distancia. Durante las siguientes semanas, Gajate y Esperanza comenzaron a hacer preparativos discretos para su partida. No podían permitirse despertar sospechas, ni siquiera entre los miembros de su propio clan. El conocimiento de sus planes podría llegar a oídos equivocados y poner en peligro no solo su escape, sino la seguridad de toda la tribu. Esperanza se dedicó a crear cestas y mantas especialmente duraderas, objetos que podrían comercializarse en su nuevo hogar para obtener los recursos necesarios para establecerse. Sus habilidades artesanales se habían perfeccionado hasta el punto donde sus creaciones eran reconocidas incluso por comerciantes blancos que las consideraban obras de arte exótica. Gajate, por su parte, seleccionó cuidadosamente los caballos más fuertes y resistentes de su manada, animales capaces de soportar un viaje largo y arduo. También acumuló armas y municiones, no solo para su protección durante el viaje, sino para establecer credibilidad como cazador y guerrero en su nueva comunidad. Un mes antes de la fecha prevista para su partida, ocurrió un incidente que confirmó la sabiduría de su decisión. Una patrulla del ejército, siguiendo rastros antiguos, llegó peligrosamente cerca del campamento principal de la tribu. Aunque no hubo enfrentamiento directo, el mensaje era claro. El cerco se estaba cerrando. Encontraron el campamento de invierno de Taza, reportó uno de los exploradores. Lo quemaron completamente junto con todas las provisiones almacenadas para los meses fríos. Esperanza, cuyo embarazo ahora era visible aunque aún no muy avanzado, sintió una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con su condición. La imagen de soldados destruyendo hogares, dispersando familias, la llenó de una determinación férrea. «Tenemos que irnos pronto», murmuró Agájate esa noche. «No puedo permitir que nuestro hijo nazca en medio de esta destrucción». Gajate asintió, tomando una decisión que había estado postergando. «Hablaré con Miguel Herrera mañana», dijo. «Es hora de finalizar los planes».
El encuentro con el comerciante mexicano se realizó en un cañón neutral, lejos de los territorios patrullados tanto por apaches como por soldados americanos. Miguel Herrera era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y rostro curtido por años de viajes por territorios peligrosos. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una honestidad que tranquilizó inmediatamente a Gajate. He ayudado a 32 familias apaches a cruzar la frontera en los últimos 5 años, explicó Herrera. Ninguna ha sido capturada o devuelta. Tengo contactos en ambos lados de la frontera, y conozco rutas que ni los militares ni los bandidos utilizan. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Gajate directamente. 100 pesos de plata, 2 caballos buenos y 3 de esas cestas que hace tu esposa, respondió Herrera. Es un precio justo por la seguridad de su familia y su futuro. Gajate consideró la oferta. Era un precio considerable, pero no excesivo considerando lo que estaba en juego. ¿Cuándo podemos partir?, preguntó. La próxima luna nueva, respondió Herrera. La oscuridad será nuestra mejor aliada para los primeros días de viaje. Regresaron al hogar con una mezcla de alivio y ansiedad. El plan estaba en marcha, pero ahora tenían que enfrentar la parte más difícil, despedirse de las personas que habían sido su familia durante tantos meses. Naimana recibió la noticia con una tristeza comprensible pero sin sorpresa. Sabía que este día llegaría, dijo, abrazando a Esperanza con fuerza. Has traído luz a la vida de mi hermano, y él debe proteger esa luz donde sea que lo lleve. Te voy a extrañar terriblemente, sollozó Esperanza. Tú me enseñaste a ser apache, me diste una familia cuando no tenía ninguna. Y tú me enseñaste que el amor no conoce fronteras de raza ni cultura, respondió Najimana. Lleva esa lección a tu hijo. Enséñale que puede ser orgulloso de ambas partes de su herencia. Liluye, la anciana curandera, preparó una bolsa especial de hierbas medicinales para Esperanza, con instrucciones detalladas sobre cómo cuidar de su embarazo durante el viaje y después del parto. Eres fuerte, pequeña, le dijo. Tu hijo nacerá sano y crecerá para honrar tanto a su padre apache como a su madre española. Los espíritus me han mostrado que su destino será unir mundos, no dividirlos. Noshi, que había evolucionado de escéptico a uno de los más leales amigos de la pareja, ofreció acompañarlos en su viaje. Mi lugar está aquí con la tribu, respondió Gajate, agradecido pero firme. Pero tu oferta demuestra el hermano que has llegado a ser para mí. Entonces, que los espíritus del viento los guíen y los protejan, respondió Noshi. Y que algún día, cuando las tierras sean más seguras, puedan regresar a visitarnos. La última noche en su hogar junto al arroyo, Gajate y Esperanza permanecieron despiertos hasta muy tarde, memorizando cada sonido, cada olor, cada sensación de aquel lugar que había sido testigo del nacimiento de su amor y su familia. ¿Crees que alguna vez volveremos?, preguntó Esperanza acariciando su vientre mientras escuchaba el familiar murmullo del agua. No lo sé, respondió Gajate honestamente, pero llevaremos este lugar con nosotros, en nuestros corazones y en las historias que contaremos a nuestro hijo. Al amanecer, comenzaron a cargar sus pertenencias en los caballos. Solo llevaban lo esencial: ropa, herramientas, armas, algunas de las creaciones más valiosas de Esperanza y las medicinas de Liluye. Todo lo demás lo dejaban atrás, incluyendo el hogar que Gajate había construido con tanto cariño. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, partieron en silencio, siguiendo una ruta que los llevaría al punto de encuentro con Miguel Herrera. Esperanza no miró atrás. Sabía que si lo hacía, su resolución podría flaquear. El viaje hasta el punto de encuentro tomó 2 días. Cabalgaron por senderos poco conocidos, evitando las rutas principales y los lugares donde podrían ser vistos por patrullas militares o civiles. Gajate mantenía un estado de alerta constante, sus sentidos afinados por años de experiencia en territorio hostil. Miguel Herrera los esperaba en el lugar acordado, acompañado por 2 hombres más que le ayudarían como guías y guardias durante la primera parte del viaje. También traía provisiones adicionales y un caballo de repuesto,
demostrando su profesionalismo y previsión. El viaje será largo y difícil, advirtió a la pareja. Tomaremos rutas que evitan pueblos y fuertes, pero eso significa que atravesaremos territorio árido y montañoso. ¿Está segura de que puede soportarlo en su condición?, preguntó, dirigiéndose a Esperanza. Puedo soportar cualquier cosa si significa la seguridad de mi familia, respondió ella con determinación. Herrera asintió con aprobación. Entonces comencemos. Tenemos que cubrir mucho territorio antes de que la luna crezca lo suficiente para hacernos visibles. Así comenzó el viaje que llevaría a Agahate y Esperanza, lejos de todo lo que habían conocido, hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Mientras se alejaban de las montañas que habían sido el hogar ancestral de los apaches, ambos sabían que estaban cerrando un capítulo de sus vidas para abrir otro completamente nuevo. El primer día de viaje fue relativamente fácil, siguiendo valles ocultos y arroyos secos que proporcionaban cobertura natural. Esperanza, a pesar de su embarazo, demostró una resistencia que impresionó incluso a los guías experimentados de Herrera. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y establecieron su primer campamento en territorio desconocido, la magnitud de lo que habían emprendido se hizo evidente. No había vuelta atrás. Su destino ahora estaba en manos del destino, y su propia determinación de construir una vida mejor para su hijo por nacer. Esa noche, mientras Agahate montaba guardia y los demás dormían, Esperanza colocó su mano sobre su vientre y susurró una promesa silenciosa a la nueva vida que crecía en su interior. Te llevaremos a un lugar donde puedas ser libre, donde puedas ser orgulloso de ser hijo de un guerrero apache y una mujer española que se atrevieron a amar por encima de todas las diferencias. El viento nocturno llevó sus palabras hacia el sur, hacia el territorio desconocido que pronto sería su nuevo hogar, sellando así una promesa que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de las generaciones que estaban por venir. El viaje hacia el sur se extendió durante 3 semanas de travesía por territorios cada vez más áridos y desconocidos. Miguel Herrera había cumplido su promesa de evitar tanto las patrullas militares como los bandidos que plagaban la frontera, pero el precio había sido navegar por algunos de los terrenos más inhóspitos del desierto. Esperanza había soportado las dificultades del viaje con una resistencia que sorprendió a todos, incluido Agahate. Su embarazo, ahora de 5 meses, era claramente visible, pero su determinación parecía crecer junto con su vientre. Las náuseas matutinas habían cesado, reemplazadas por una energía renovada que la impulsaba a continuar sin quejarse. «Eres más fuerte que muchos guerreros que he conocido», le dijo Agahate una noche, mientras acampaban cerca de un manantial oculto entre las rocas. «Nuestro hijo me da fuerzas», respondió ella, acariciando su vientre. «Puedo sentir cómo se mueve, como si también estuviera ansioso por llegar a nuestro nuevo hogar». La frontera mexicana había sido cruzada sin incidentes 5 días atrás, pero Herrera insistía en mantener la cautela hasta llegar a territorio completamente seguro. Los cambios de gobierno y la inestabilidad política en México habían creado vacíos de autoridad que tanto protegían a los refugiados como los exponían a nuevos peligros. «Estamos a 2 días de Valle Escondido», anunció Herrera la mañana del 19º día. Es una comunidad próspera, donde varias familias apaches han encontrado no solo refugio sino aceptación real. Valle Escondido resultó ser exactamente lo que su nombre sugería. Un valle fértil escondido entre montañas, irrigado por un río cristalino y protegido de los vientos del desierto por formaciones rocosas naturales. Cuando el grupo llegó a las alturas que dominaban el valle, Esperanza no pudo contener una exclamación de asombro. «¿Puedes describirme lo que ves?», pidió Agahate, quien había detenido su caballo para contemplar el panorama. «Es como si los espíritus hubieran creado un paraíso especialmente para nosotros», respondió él, la emoción clara en su voz. «Hay campos cultivados, casas construidas con adobe y madera, huertos de árboles frutales. Y Esperanza, hay niños jugando junto al río». «¿Niños?», preguntó ella, su corazón llenándose de esperanza. Niños apaches, mexicanos, jugando juntos como si fuera lo más natural del mundo.
El descenso al valle tomó el resto del día. Mientras se acercaban al pueblo principal, Esperanza percibía cambios en el ambiente que su ceguera había agudizado su capacidad de detectar. El olor a pan horneándose, el sonido de herramientas trabajando la madera y el metal, conversaciones en español, apache, y lo que parecía ser una mezcla de ambos idiomas. La llegada del grupo atrajo la atención curiosa pero amistosa de los habitantes. Un hombre mayor, claramente el líder de la comunidad, se acercó a recibirlos. Su aspecto mezclaba características mexicanas e indígenas, y su español tenía el acento suave de Sonora. «Bienvenidos a Valle Escondido», dijo con una sonrisa genuina. «Soy Antonio Morales, el alcalde de este pueblo. Miguel nos envió palabra de que vendrían. Soy Gajate, y esta es mi esposa Esperanza», respondió el apache en español cuidadoso. «Buscamos un lugar seguro para criar a nuestro hijo». Morales miró el vientre abultado de Esperanza con una sonrisa cálida. «Los niños siempre son bienvenidos aquí», dijo. «Traen esperanza y futuro a nuestra comunidad. ¿Cuáles son sus habilidades?» «Siempre necesitamos gente trabajadora». «Soy cazador y guerrero», respondió Gajate. «También trabajo el cuero y entreno caballos». «Y yo tejo cestas y mantas», añadió Esperanza. «También conozco de plantas medicinales». «Excelente», dijo Morales. «Nuestra curandera, doña Carmen, ha estado buscando a alguien que la ayude con las hierbas. ¿Y sus tejidos? Bueno, tengo la sensación de que serán muy apreciados aquí». La primera impresión de Valle Escondido se confirmó durante los días siguientes. La comunidad había sido fundada 30 años atrás por refugiados de las guerras de independencia mexicanas, y con el tiempo había crecido para incluir familias apaches, mexicanos pobres, e incluso algunos colonos americanos que habían huido de conflictos en el norte. Lo que hacía especial a Valle Escondido no era solo su diversidad, sino la forma en que esta diversidad había evolucionado hacia una cultura única. Los niños crecían hablando múltiples idiomas. Las tradiciones culinarias mezclaban técnicas apache con especias mexicanas, y las celebraciones combinaban rituales de ambas culturas. Gajate y Esperanza fueron alojados inicialmente en una casa pequeña pero cómoda, propiedad de una viuda mexicana llamada Rosa, que se había ofrecido voluntariamente a hospedarlos hasta que pudieran establecer su propio hogar. «Mi esposo también fue un refugiado», explicó Rosa mientras les mostraba la habitación. «Llegó aquí huyendo de una revolución fracasada, y este pueblo le dio una segunda oportunidad. Es justo que yo haga lo mismo por ustedes». La integración de la pareja en la comunidad fue sorprendentemente rápida. Las habilidades de Gajate con los caballos eran muy necesarias en una región donde el ganado y el transporte eran fundamentales para la economía. En pocos días había establecido un pequeño negocio de entrenamiento y comercio de caballos que complementaba perfectamente las actividades ganaderas existentes. Esperanza, por su parte, encontró en doña Carmen no solo una mentora sino una amiga verdadera. La curandera, una mujer apache de 60 años que había llegado al valle 2 décadas antes, reconoció inmediatamente el talento especial de Esperanza para identificar y trabajar con plantas medicinales. «Tus manos ven lo que mis ojos ya no pueden distinguir con claridad», comentó doña Carmen durante una de sus primeras expediciones juntas para recolectar hierbas. «Es un don que he visto pocas veces, y nunca en alguien tan joven. En mi antigua tribu, Liluye me enseñó que la ceguera podía ser un regalo de los espíritus», respondió Esperanza. «Aquí, finalmente estoy empezando a entender lo que quería decir». El embarazo de Esperanza progresaba sin complicaciones, pero con características que tanto doña Carmen como ella encontraban fascinantes. El bebé era extraordinariamente activo y parecía responder a los sonidos del valle de una manera que sugería una sensibilidad inusual al ambiente. «Este niño será especial», predijo doña Carmen una tarde, después de examinar a Esperanza. «Puedo sentir una energía diferente en él, como si ya estuviera sintonizado con los espíritus de este lugar». Gajate había inicialmente mantenido cierta reserva sobre estas predicciones, pero incluso él comenzó a notar fenómenos inusuales.
Cuando tocaba el vientre de Esperanza y hablaba en apache, el bebé se movía vigorosamente. Cuando hablaba en español, los movimientos se calmaban pero se volvían más rítmicos, como si estuviera escuchando y aprendiendo. Nuestro hijo será verdaderamente un puente entre mundos, comentó Gajate una noche. Incluso antes de nacer, parece entender que pertenece a ambas culturas. Los meses finales del embarazo transcurrieron en una paz que ninguno de los dos había experimentado antes. Valle Escondido se había convertido en más que un refugio. Era un hogar verdadero, donde podían construir una vida sin mirar constantemente por encima del hombro. Gajate estableció su propio rancho pequeño en las afueras del pueblo, donde criaba y entrenaba caballos. Sus métodos, una combinación de técnicas apaches tradicionales con innovaciones que había desarrollado, produjeron animales de calidad excepcional que pronto fueron buscados por compradores de toda la región. Esperanza, mientras tanto, había establecido un taller de tejido en su nuevo hogar, donde creaba cestas y mantas que combinaban patrones apaches tradicionales con motivos mexicanos. Sus creaciones se volvieron tan populares que comenzó a recibir encargos de pueblos vecinos, e incluso de comerciantes que viajaban hasta la capital del estado. Una tarde de primavera, mientras Esperanza trabajaba en una manta especialmente intrincada para la cuna de su hijo, sintió las primeras contracciones reales. El trabajo de parto había comenzado. Gajate, llamó calmadamente. Es hora. Doña Carmen llegó en cuestión de minutos, seguida por Rosa y otras mujeres de la comunidad que se habían ofrecido a ayudar. Gajate, siguiendo la tradición, fue gentilmente expulsado de la casa y se unió a los demás hombres que esperaban noticias bajo un árbol grande en el centro del pueblo. El trabajo de parto se extendió durante 12 horas, pero doña Carmen mantuvo la calma durante todo el proceso. Es normal para un primer hijo, tranquilizó a Esperanza durante una pausa entre contracciones, y este bebé está decidido a nacer exactamente cuando debe. Finalmente, cuando el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban el valle, se escuchó el primer llanto fuerte y saludable del recién nacido. Es un niño, anunció doña Carmen. ¿Y qué niño? Nunca había visto un bebé nacer con los ojos tan abiertos, como si quisiera ver todo el mundo de una vez. Cuando Gajate fue finalmente admitido para conocer a su hijo, se quedó sin palabras. El bebé era perfecto, fuerte, alerta, y con una mezcla fascinante de características que reflejaban su herencia dual. Su piel tenía el tono dorado que resultaba de la mezcla de sus ancestros. Su cabello era negro como el de Gajate, pero con la textura más suave de Esperanza, y sus ojos parecían contener la sabiduría de generaciones. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Esperanza, sosteniendo al bebé contra su pecho. Gajate había estado considerando esta pregunta durante meses. En apache su nombre será Viduya, dijo, que significa el que trae luz. En español será Gabriel, el mensajero de Dios. Tendrá 2 nombres para sus 2 mundos, pero un solo corazón que los unirá. El nacimiento de Gabriel Viduya fue celebrado por toda la comunidad de Valle Escondido. La festividad combinó elementos de las tradiciones apaches de bienvenida para los recién nacidos, con las costumbres mexicanas de bautizo, creando una celebración única que reflejaba perfectamente el espíritu del valle. Durante la ceremonia, doña Carmen realizó un ritual apache tradicional, bendiciendo al niño con hierbas sagradas y pidiendo a los espíritus que lo protegieran. Luego, el padre Miguel, el sacerdote católico que visitaba el valle mensualmente, bendijo al bebé según los ritos cristianos. Este niño será un puente, declaró doña Carmen durante la ceremonia. Los espíritus me han mostrado que su destino es unir no solo a nuestras culturas, sino a todos aquellos que han sido separados por el miedo y la incomprensión. En los días que siguieron al nacimiento, Esperanza y Gajate se adaptaron a la vida como padres con una facilidad que sorprendió a ambos. Gabriel era un bebé tranquilo pero alerta, que parecía absorber todo lo que ocurría a su alrededor con una intensidad inusual. Mira cómo gira la cabeza cuando hablo en apache, y cómo se calma cuando hablas en español,
observó Gajate una tarde. Es como si ya entendiera que ambos idiomas son parte de él. Doña Carmen dice que algunos niños nacen con almas viejas, respondió Esperanza. Quizás nuestro Gabriel ya sabe cosas que nosotros estamos apenas aprendiendo. Los primeros meses de vida de Gabriel transcurrieron en una armonía casi perfecta. Valle Escondido demostró ser el entorno ideal para una familia mixta como la suya. El niño crecía rodeado de múltiples idiomas, tradiciones y perspectivas, absorbiendo todo con la naturalidad de alguien que había nacido para pertenecer a múltiples mundos. Sin embargo, la paz de su nueva vida se vio amenazada cuando Gabriel tenía 6 meses. Un grupo de comerciantes americanos llegó al valle, supuestamente en busca de oportunidades de negocio, pero su comportamiento sugería intenciones menos inocentes. Hacen demasiadas preguntas sobre las familias apache que viven aquí, reportó Antonio Morales durante una reunión comunitaria de emergencia. Y uno de ellos ha estado preguntando específicamente sobre una mujer ciega casada con un apache. Gajeite sintió que la sangre se le helaba en las venas. De alguna manera su pasado los había encontrado incluso en este refugio remoto. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Esperanza esa noche, mientras amamantaba a Gabriel. ¿Tendremos que huir de nuevo? No, respondió Gajate con determinación. Ya no somos refugiados huyendo en la oscuridad. Este es nuestro hogar ahora, y lo defenderemos. La crisis se intensificó al día siguiente cuando los comerciantes fueron vistos dibujando mapas del valle y tomando notas sobre las defensas naturales del pueblo. Era claro que su misión no era comercial, sino de reconocimiento. Gajate convocó una reunión con los demás hombres apaches del valle. Había 8 familias en total, con 12 guerreros capaces de luchar si fuera necesario. No era una fuerza grande, pero conocían el territorio y tenían el apoyo de toda la comunidad. No permitiré que destruyan lo que hemos construido aquí, declaró Gajate. Si vienen por nosotros, encontrarán que ya no somos las víctimas indefensas que una vez fuimos. La confrontación llegó 3 días después. Los comerciantes regresaron con refuerzos. 20 hombres armados que exigían la entrega de todos los fugitivos apaches del valle para ser transportados a reservaciones en territorio americano. No tienen autoridad aquí, respondió Antonio Morales firmemente. Están en territorio mexicano, y estas familias son ciudadanos bajo la protección de nuestras leyes. Sus leyes no se aplican a los salvajes, replicó el líder del grupo, un hombre corpulento con insignias que sugerían rango militar. Tenemos órdenes de capturar a estos fugitivos por cualquier medio necesario. Lo que siguió fue una batalla breve pero intensa. Los atacantes habían subestimado tanto la determinación de los defensores como su conocimiento del terreno. Los apaches, luchando no solo por sus vidas sino por sus familias y su nuevo hogar, demostraron una ferocidad que tomó completamente por sorpresa a sus agresores. Gajate lideró la defensa con una combinación de tácticas apaches tradicionales y estrategias que había aprendido observando a los militares americanos. El resultado fue una victoria decisiva que envió a los supervivientes huyendo de vuelta hacia la frontera. Ya no volverán, declaró Gajate esa noche, mientras limpiaba sus armas. Ahora saben que atacar Valle Escondido tiene consecuencias. La victoria había sido completa, pero había llegado con un costo. 2 hombres del pueblo habían resultado heridos, y la ilusión de seguridad absoluta había sido shattered. Sin embargo, en lugar de dividir a la comunidad, la crisis había fortalecido los lazos entre todos los habitantes del valle. Hoy hemos demostrado algo importante, dijo Antonio Morales durante la celebración de la victoria. No importa de dónde vengamos o qué idioma hablemos. Cuando defendemos nuestro hogar juntos, somos invencibles. Esperanza, que había pasado la batalla cuidando de Gabriel y ayudando a tratar a los heridos, se sintió más integrada a la comunidad que nunca antes. Ya no era una refugiada que había encontrado un lugar seguro. Era una defensora de ese lugar, una parte integral de su futuro. Esa noche, mientras Gabriel dormía pacíficamente en su cuna,
Esperanza reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde aquella niña ciega vendida por su propia madre. Ahora era esposa, madre, curandera, artesana y defensora de una comunidad que había elegido como su hogar. ¿En qué piensas?, preguntó Gajate, sentándose junto a ella en la mecedora que había construido para ella durante su embarazo. Pienso en nuestro hijo, respondió ella. En el mundo que estamos construyendo para él. Un mundo donde puede ser orgulloso de ser apache y mexicano y español, todo al mismo tiempo. Un mundo donde la diferencia es fortaleza, no debilidad, añadió Gajate, donde el amor es más fuerte que el miedo. Ambos sabían que aún enfrentarían desafíos en el futuro. El mundo exterior seguía siendo un lugar peligroso para las familias mixtas como la suya, pero también sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Una comunidad donde podían ser completamente ellos mismos, donde su hijo podría crecer libre de los prejuicios que habían marcado sus propias vidas. Mientras la luna se alzaba sobre Valle Escondido, iluminando el pueblo que había become su hogar, Esperanza y Gajate miraron hacia el futuro con esperanza renovada. Habían construido más que una nueva vida. Habían construido un modelo de lo que el mundo podría ser si la gente eligiera el amor por encima del odio, la aceptación por encima del rechazo. Su historia, que había comenzado con una venta desesperada y un rescate inesperado, se había transformado en algo mucho más grande. Un testimonio del poder del amor para trascender todas las barreras, y una promesa de que el futuro podría ser mejor que el pasado. 10 años habían transcurrido desde la batalla que había consolidado a Valle Escondido como un refugio verdaderamente seguro. Gabriel Vidulla, ahora un niño de 9 años lleno de energía y curiosidad insaciable, corría por los senderos del valle con la libertad que sus padres nunca habían conocido en su infancia. El niño había crecido exactamente como doña Carmen había predicho. Un puente natural entre mundos. Hablaba apache con la fluidez de un nativo, español con el acento melodioso de Sonora, y había aprendido suficiente inglés de los comerciantes que visitaban el valle como para servir de intérprete cuando era necesario. Más importante aún, se movía entre las diferentes culturas de la comunidad con una facilidad que asombraba a los adultos. «Mamá, doña Carmen dice que tengo el don», anunció Gabriel una tarde, irrumpiendo en el taller donde Esperanza trabajaba en una manta ceremonial. «Dice que puedo sentir las plantas como tú, y que puedo calmar a los caballos como papá». Esperanza sonrió, dejando a un lado su tejido. Su hijo había heredado efectivamente habilidades de ambos padres, pero había desarrollado también talentos únicos que pertenecían solo a él. «¿Y qué piensas tú de eso?», preguntó, extendiendo los brazos para que Gabriel se acercara. «Pienso que es genial», respondió el niño abrazándola. «Pero también pienso que quiero ser más que eso. Quiero ser como Antonio, que ayuda a toda la gente del valle. Quiero ser alguien que soluciona problemas, no alguien que los causa». Las palabras de Gabriel reflejaban una sabiduría que iba más allá de sus años. Había crecido escuchando las historias de cómo sus padres habían llegado al valle, y entendía que su existencia misma era el resultado de problemas que otros habían causado, pero también de la solución que sus padres habían encontrado. Gajate, que había entrado al taller justo a tiempo para escuchar la conversación, se hinchó de orgullo. «Ese es el espíritu correcto, hijo», dijo. «Los líderes verdaderos no nacen de la comodidad, sino de la comprensión del sufrimiento de otros». La vida en Valle Escondido había evolucionado considerablemente durante la década. Lo que había comenzado como un refugio para familias desplazadas se había convertido en una comunidad próspera y autosuficiente. La fama de sus artesanías, especialmente las creaciones de Esperanza, había atraído comerciantes de lugares tan lejanos como la Ciudad de México y San Francisco. El negocio de caballos de Gajate también había crecido exponentially. Sus métodos de entrenamiento, que combinaban la paciencia apache con técnicas innovadoras, producían animales tan excepcionales que tenía lista de espera de compradores. Más importante aún,
había comenzado a entrenar a otros jóvenes del valle en sus técnicas, asegurando que el conocimiento se transmitiera a la próxima generación. Pero el cambio más significativo en Valle Escondido había sido la llegada gradual de más familias mixtas. La noticia de una comunidad donde las diferencias culturales eran celebradas en lugar de temidas había viajado por redes subterráneas de refugiados y desplazados. Cada año llegaban nuevas familias: mestizos mexicanos casados con apaches, colonos americanos que habían huido de la violencia racial, e incluso algunas familias chinas que habían escapado de la persecución en California. Nos estamos convirtiendo en algo único en el mundo, comentó Antonio Morales durante una reunión del Consejo Comunitario. Un lugar donde la diversidad no es solo tolerada sino valorada activamente. Sin embargo, este crecimiento había traído también nuevos desafíos. La atención creciente hacia Valle Escondido había llegado a oídos de funcionarios gubernamentales tanto en México como en Estados Unidos. Algunos veían la comunidad como un modelo a seguir. Otros la consideraban una amenaza potencial al orden establecido. Una mañana de otoño, cuando Gabriel tenía 10 años, llegó al valle una delegación oficial del gobierno mexicano. El grupo estaba liderado por el coronel Francisco Mendoza, un hombre de mediana edad con el porte militar típico, pero con ojos que sugerían más inteligencia que rigidez. «Venimos en misión de reconocimiento», explicó Mendoza durante una reunión con los líderes de la comunidad. El gobierno federal ha estado observando con interés el desarrollo de su comunidad. Hay quienes sugieren que Valle Escondido podría servir como modelo para integrar poblaciones indígenas en otras partes del país. Gajate, ahora reconocido como uno de los líderes de facto de la comunidad junto con Antonio Morales, escuchó con atención, pero también con cautela. «¿Qué significa exactamente eso?», preguntó. «¿Están considerando intervenir en cómo manejamos nuestros asuntos?». «Al contrario», respondió Mendoza. «Estamos considerando si su modelo podría ser replicado en otros lugares, con el apoyo oficial del gobierno. Imaginen comunidades como esta establecidas en todo Sonora, Chihuahua, incluso en Oaxaca, donde tenemos conflictos con poblaciones indígenas». La propuesta era tentadora, pero también planteaba preguntas complejas. ¿Podría el espíritu único de Valle Escondido ser replicado artificialmente? ¿O era el resultado de circunstancias específicas que no podían ser duplicadas? «Necesitamos tiempo para considerar esto», respondió Antonio Morales. «Nuestra comunidad toma decisiones en conjunto, no por decreto». Durante las 2 semanas que la delegación permaneció en el valle, Gabriel observó todo con la curiosidad intensa que caracterizaba su personalidad. Seguía a los visitantes, escuchaba sus conversaciones y hacía preguntas que a menudo dejaban a los adultos sin palabras. «¿Por qué quieren hacer más lugares como este?», preguntó directamente al coronel Mendoza durante una cena comunitaria. «¿No sería mejor arreglar los problemas que hacen que la gente necesite lugares como este?». Mendoza se quedó en silencio por un momento, claramente impresionado por la perspicacia del niño. «Esa es una pregunta muy inteligente, joven Gabriel», respondió finalmente. «Pero a veces es más fácil crear soluciones nuevas que arreglar problemas viejos. Mi mamá dice que los problemas viejos nunca desaparecen si no los enfrentas», replicó Gabriel. «Solo se vuelven más grandes y más complicados». Esa noche, Esperanza y Gajate discutieron largamente las implicaciones de la propuesta gubernamental. «Parte de mí se siente honrada de que vean nuestro hogar como un modelo», dijo Esperanza. «Pero otra parte teme que al institucionalizarlo, perdamos lo que lo hace especial». «Estoy de acuerdo», respondió Gajate. «Valle Escondido funciona porque creció orgánicamente, porque cada familia que llegó aquí eligió estar aquí. Si el gobierno comienza a establecer valles escondidos oficiales, ¿seguirán siendo refugios reales o se convertirán en otro tipo de reservación?». La decisión final llegó después de extensas deliberaciones comunitarias. La comunidad votó por declinar la oferta del gobierno, pero con una contrapropuesta. Valle Escondido serviría como centro de capacitación para líderes comunitarios de otras regiones,
compartiendo sus experiencias y métodos sin comprometer su autonomía. Es una decisión sabia, comentó el coronel Mendoza antes de partir. Mantienen su integridad mientras comparten sus conocimientos. Espero que el gobierno acepte esta propuesta alternativa. La partida de la delegación marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Valle Escondido. La comunidad había demostrado que podía mantener su identidad única incluso bajo presión externa, pero también había reconocido su responsabilidad de compartir lo que había aprendido. Gabriel, que había observado todo este proceso con fascinación, comenzó a desarrollar una comprensión más profunda de su propio papel en el futuro de la comunidad. «Quiero aprender todo lo que pueda», anunció a sus padres una noche. «Quiero estudiar no solo nuestras tradiciones, sino también las leyes, la política, los negocios. Si voy a ser un puente entre mundos, necesito entender todos esos mundos». Gajate sonrió con orgullo paternal. «¿Y cómo propones hacer eso, hijo?» «Doña Carmen dice que hay escuelas en Hermosillo donde enseñan todas esas cosas», respondió Gabriel. «Y tú siempre dices que el conocimiento es el arma más poderosa que un guerrero puede tener». La idea de enviar a Gabriel a estudiar fuera del valle fue inicialmente difícil de aceptar para Esperanza. Había perdido tanto en su vida que la idea de separarse de su hijo, incluso temporalmente, la llenaba de ansiedad. «¿Y si no regresa?», preguntó una noche. «¿Y si el mundo exterior lo cambia tanto que ya no pertenece aquí? Entonces habremos criado a un hijo que puede pertenecer a cualquier lugar», respondió Gajate. «Y eso significa que también puede elegir pertenecer aquí». La decisión se pospuso durante varios meses mientras exploraban opciones. Finalmente encontraron una solución que satisfizo a todos. Gabriel pasaría la mitad del año estudiando en Hermosillo, bajo la tutela de un maestro recomendado por el coronel Mendoza, y la otra mitad en Valle Escondido, aplicando lo que había aprendido y manteniendo sus conexiones con la comunidad. El primer día que Gabriel partió hacia Hermosillo, montado en uno de los mejores caballos de Gajate, y cargando una mochila tejida por Esperanza, toda la comunidad se reunió para despedirlo. «Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes», le dijo doña Carmen colocando sus manos arrugadas sobre la cabeza del niño. «Pero no tengas miedo de convertirte en quien necesitas ser. Aprende todo lo que puedas», añadió Antonio Morales. «Pero no olvides que la sabiduría verdadera viene del corazón, no solo de los libros». Gajate caminó junto al caballo de su hijo hasta el límite del valle. «Hijo», dijo finalmente, «hace muchos años tu madre y yo huimos de nuestro hogar porque el mundo nos dijo que nuestro amor era imposible. Tú tienes la oportunidad de cambiar ese mundo, de hacerlo un lugar donde el amor y la comprensión sean más fuertes que el miedo y el odio». Gabriel asintió solemnemente, comprendiendo el peso de las expectativas, pero también sintiéndose fortalecido por ellas. «No los decepcionaré», prometió, «y algún día, cuando esté listo, regresaré para ayudar a hacer de Valle Escondido algo aún más especial». Durante los siguientes 3 años, Gabriel dividió su tiempo entre 2 mundos muy diferentes. En Hermosillo, estudió historia, leyes, matemáticas y diplomacia. Aprendió sobre política nacional e internacional, economía y las complejidades de gobernar sociedades diversas, pero también enfrentó por primera vez el prejuicio directo hacia su herencia mixta. «Algunos de mis compañeros de clase me llaman mestizo salvaje», escribió en una carta a sus padres durante su segundo año. «Pero en lugar de lastimarme, me hace más determinado a demostrar que están equivocados. Uso su ignorancia como motivación para destacar en todo lo que hago». En Valle Escondido, Gabriel aplicaba lo que había aprendido ayudando a mediar disputas menores, estableciendo sistemas más eficientes para el comercio comunitario, y comenzando a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en una constitución informal para la comunidad. «El muchacho está aprendiendo a navegar entre mundos sin perder su alma», observó doña Carmen. «Es exactamente lo que necesitamos para el futuro». La prueba real de la educación de Gabriel llegó cuando tenía 14 años. Una disputa territorial había surgido entre Valle Escondido y una comunidad vecina sobre los derechos de agua del río que alimentaba ambos lugares.
Las tensiones habían escalado hasta el punto donde se hablaba de violencia. «Déjame intentar mediar», propuso Gabriel a los líderes de la comunidad. «He estudiado derecho de aguas, y creo que puedo encontrar una solución que beneficie a ambos lados». Después de muchas deliberaciones, se decidió permitir que Gabriel liderara las negociaciones, con el apoyo de adultos experimentados. Las conversaciones duraron 3 días, durante los cuales el joven demostró una habilidad diplomática que asombró a todos los presentes. «La disputa no es realmente sobre el agua», explicó Gabriel durante una pausa en las negociaciones. «Es sobre el miedo de cada comunidad de que la otra no la respete. Si podemos abordar ese miedo, el agua se convierte en un recurso compartido en lugar de un motivo de conflicto». La solución que Gabriel propuso involucró un sistema de uso rotativo del agua. Combined con un proyecto conjunto para mejorar la irrigación que beneficiaría a ambas comunidades. Más importante aún, estableció un consejo intercomunal permanente para abordar futuras disputas antes de que escalaran. «Este muchacho será un gran líder algún día», comentó el representante de la comunidad vecina. «Ha encontrado una manera de convertir enemigos en socios». El éxito de Gabriel en las negociaciones marcó un punto de inflexión tanto para él como para Valle Escondido. La comunidad comenzó a ver al joven no solo como el hijo de Gajate y Esperanza, sino como una figura de liderazgo por derecho propio. Para Gabriel, el éxito confirmó que había encontrado su vocación. No sería solo un puente entre culturas, sino un constructor de puentes, alguien que podía crear conexiones donde otros veían solo divisiones. «Creo que estoy listo para el siguiente paso», anunció a sus padres esa noche. «Quiero ir a la Universidad de México, estudiar Derecho Internacional y Diplomacia. Pero también quiero continuar mis estudios de las tradiciones apaches y mexicanas. Necesito entender no solo cómo funciona el mundo oficial, sino también cómo funcionan los mundos que ese mundo oficial a menudo ignora». Esperanza, que había seguido el crecimiento de su hijo con una mezcla de orgullo y nostalgia, sintió una punzada en el corazón. Su pequeño se estaba convirtiendo en un hombre con visiones que se extendían mucho más allá del valle que había sido su mundo. «¿Y después?», preguntó. «¿Después de la universidad?». Gabriel tomó las manos de su madre entre las suyas. «Después regreso aquí», dijo con convicción. «Pero no regreso solo como Gabriel de Valle Escondido. Regreso como alguien que puede ayudar a hacer que el mundo sea un poco más como Valle Escondido. Un lugar donde las diferencias son celebradas, donde el amor es más fuerte que el miedo, donde los niños pueden crecer sin que les digan que tienen que elegir una parte de sí mismos sobre otra». Gajate colocó su mano sobre el hombro de su hijo. «Ese es un sueño muy grande, hijo. Los sueños grandes son los únicos que valen la pena perseguir», respondió Gabriel. «Tú y mamá me enseñaron eso. Me enseñaron que 2 personas que se amaban podían cambiar su mundo. Ahora yo quiero ver si una persona que ama puede cambiar un mundo más grande». Esa noche, mientras Gabriel dormía, Esperanza y Gajate salieron a caminar junto al río que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas. «¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?», preguntó Esperanza. «Comenzamos tratando de salvar nuestro amor, y terminamos criando a alguien que quiere salvar al mundo». «Quizás esa siempre fue la intención de los espíritus», respondió Gajate. «Quizás nuestro amor no era solo para nosotros, sino el primer paso de algo mucho más grande». 2 años después, Gabriel Vidulla partió hacia la Universidad de México con las bendiciones de toda la comunidad de Valle Escondido. Llevaba consigo no solo su propia determinación, sino también las esperanzas y sueños de todos aquellos que habían encontrado refugio y hogar en el valle. Los años universitarios de Gabriel fueron transformadores. Destacó académicamente, pero más importante aún, comenzó a desarrollar una red de contactos que incluía futuros líderes políticos, empresarios visionarios y activistas sociales. Su historia personal, y la historia de Valle Escondido, se convirtió en una inspiración para muchos jóvenes que también buscaban maneras de crear cambio positivo. Durante las vacaciones,
Gabriel regresaba al valle con nuevas ideas y energía renovada. Estableció programas educativos para los niños de la comunidad, ayudó a expandir los negocios locales conectándolos con mercados más amplios, y continuó desarrollando su visión de una sociedad más inclusiva. Cada vez que regresa trae un pedazo del mundo exterior con él, observó Antonio Morales. Pero también se lleva un pedazo de nosotros cuando se va. Está tejiendo conexiones que eventualmente transformarán ambos mundos. El momento decisivo llegó durante el último año de universidad de Gabriel. Una crisis política nacional había creado una oportunidad única para voces nuevas y perspectivas frescas. Gabriel fue invitado a participar en una convención constitucional que buscaría reformar las leyes del país para ser más inclusivas hacia las poblaciones indígenas. Esta es tu oportunidad, escribió Esperanza en una carta a su hijo. La oportunidad de hacer que las lecciones de Valle Escondido se conviertan en parte de las leyes que gobiernan a todo el país. Gabriel aceptó la invitación, pero con una condición. Cualquier propuesta que presentara tendría que ser desarrollada en consulta con las comunidades que representaba, incluyendo Valle Escondido. Durante los siguientes 6 meses, Gabriel viajó por todo el país visitando comunidades indígenas, poblados mestizos y ciudades cosmopolitas. Escuchó historias de conflicto y discriminación, pero también de cooperación y entendimiento mutuo. Gradualmente, desarrolló una propuesta comprensiva que se convirtió en conocida como la Doctrina del Valle Escondido. La doctrina proponía un marco legal que reconocía oficialmente el derecho de comunidades diversas a gobernarse según sus propias tradiciones, mientras mantenían conexiones con el Estado nacional más amplio. Era radical en su inclusividad, pero práctica en su implementación. Cuando Gabriel presentó la doctrina ante la Convención Constitucional, tenía 24 años. Su discurso, que combinaba elocuencia académica con sabiduría práctica, se convirtió en un momento defining en la historia política del país. Señores delegados, comenzó. Les hablo no solo como abogado o como académico, sino como hijo de 2 mundos que aprendieron a convertirse en uno. Mi madre, una mujer española vendida como propiedad por su propia familia, y mi padre, un guerrero apache que eligió el amor por encima del conflicto, me enseñaron que nuestras diferencias no son obstáculos a superar, sino dones a celebrar. El discurso continuó durante 2 horas, durante las cuales Gabriel trazó una visión de México como una nación verdaderamente multicultural, donde la diversidad era vista como fortaleza nacional en lugar de amenaza. La respuesta fue electrizante. Por primera vez en la historia del país, los delegados votaron unánimemente para adoptar un conjunto comprensivo de derechos multiculturales que se basaba directamente en el modelo de Valle Escondido. Cuando las noticias llegaron al valle, la celebración duró 3 días. Esperanza, ahora de 50 años pero aún vibrante y activa, lloró lágrimas de alegría. Nuestro hijo ha hecho lo imposible, dijo Agajate. Ha convertido nuestro pequeño sueño en la ley del país. No, respondió Gajate también emocionado. Ha demostrado que nuestro sueño nunca fue pequeño. Solo parecía pequeño porque éramos las primeras personas en atrevernos a soñarlo. Gabriel regresó a Valle Escondido como un héroe nacional, pero más importante para él, regresó como el hijo que había cumplido la promesa que había hecho años antes. Su trabajo en la capital había terminado, pero su trabajo real apenas comenzaba. Ahora viene la parte difícil, anunció durante una reunión comunitaria. Tenemos que demostrar que lo que hemos construido aquí puede funcionar en una escala nacional. Tenemos que ayudar a establecer más comunidades como esta, y tenemos que entrenar a los líderes que las dirigirán. Durante los siguientes años, Valle Escondido se convirtió efectivamente en una universidad informal para el liderazgo multicultural. Jóvenes de todo el país llegaban para estudiar el modelo del Valle, aprendiendo no solo teorías sobre diversidad e inclusión, sino viviendo esos principios en la práctica diaria. Gabriel,
ahora reconocido como uno de los pensadores políticos más innovadores de su generación, dividió su tiempo entre escribir, enseñar y ayudar a establecer nuevas comunidades basadas en los principios de Valle Escondido. Pero para él, el logro más significativo no era el reconocimiento nacional o internacional. Era la tarde cuando su hija de 5 años, Esperanza Carmen, nombrada así en honor a su abuela y la curandera que había guiado su infancia, corrió hacia él hablando fluidamente en apache, español e inglés en la misma oración, sin pensar 2 veces sobre la mezcla. «Papá», dijo la niña, «¿por qué la gente en otros lugares no puede hablar todos los idiomas como nosotros?» Gabriel la levantó en sus brazos, mirando hacia el valle que había sido su hogar durante toda su vida. «Están aprendiendo, mija», respondió. «Están aprendiendo que el mundo es más hermoso cuando todos pueden cantar en armonía, cada uno con su propia voz, pero todos juntos». Esa noche, 4 generaciones se reunieron en la casa original que Gajate había construido junto al arroyo. Esperanza, ahora abuela y reconocida como una de las artesanas más importantes del país. Gajate, cuyo rancho se había convertido en una escuela de entrenamiento ecuestre conocida internacionalmente. Gabriel, el diplomático y visionario social. Y la pequeña Esperanza Carmen, representante de una nueva generación que crecía sin conocer las limitaciones que habían definido las vidas de sus antepasados. «¿Sabes lo que significa todo esto?», preguntó la anciana Esperanza a su nieta mientras la mecía para dormir. «¿Qué, abuela?». «Significa que el amor siempre gana al final», respondió Esperanza. «A veces toma tiempo, a veces requiere sacrificio, a veces parece imposible, pero al final, el amor siempre encuentra la manera de triunfar». Mientras las estrellas brillaban sobre Valle Escondido, 4 generaciones de una familia que nunca debería haber existido según las reglas del mundo, durmieron pacíficamente, protegidas por una comunidad que había demostrado que esas reglas podían ser cambiadas. La historia que había comenzado con una joven ciega vendida como propiedad, había evolucionado hacia algo que nadie podría haber imaginado. Un legado de amor, inclusión y esperanza, que continuaría inspirando a generaciones futuras a construir puentes donde otros veían solo muros. En el murmullo constante del arroyo, en el viento que susurraba entre los árboles, en los sueños de los niños que dormían seguros en sus hogares, la promesa de Valle Escondido continuaba, que un mundo mejor no solo era posible, sino inevitable, si la gente tenía el coraje de elegir el amor por encima del miedo, la comprensión por encima del prejuicio, y la esperanza por encima de la desesperación. Y así terminó la historia de la joven vendida por ser ciega, que jamás imaginó que quien la compraría sería un guerrero apache, y que de esa unión imposible nacería no solo una familia, sino una nueva forma de ver el mundo.